solidaridad, la responsabilidad, la participación, la libertad, la igualdad, etc. Ahora, ¿qué es la ciudadanía? La ciudadanía es la condición del hombre, ya moderno, que se caracteriza por ser una persona autónoma, es decir, que es propia o es responsable de sus decisiones, sin lazos de dependencia personal. Es decir, ya no es una persona, ya no es un esclavo, ya no es un siervo. Mira, va a pasar lo mismo que en literatura. Yo voy a preguntar y otra vez estás con la cámara apagada. Esta vez yo no voy a considerar los que están con la cámara apagada. Ya después de lo que has hecho en literatura, ya no, por si acaso. Ya. Entonces, cuando hablamos de, como estamos hablando de la ciudadanía, es aquella persona que va a ser responsable de sus derechos, de sus acciones, sí, porque es una persona autónoma, pero no va a ser un esclavo, no va a ser un siervo, porque ya es responsable de su actuar con los demás. Entonces tiene derechos y responsabilidades para la comunidad o con la comunidad a la que éste pertenece. ¿Y qué tipo de derechos tiene un ciudadano? Bueno, los derechos que tienen son los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales que se mencionan en la Constitución. Lo primero podríamos encontrar en el capítulo 1, derechos políticos en el capítulo 3 y derechos sociales en el capítulo 2. ¿De qué tratan los derechos civiles? A ver, cuando hablamos de derechos civiles, es decir, la libertad que tiene para actuar, a ver, ya. La libertad que tiene para actuar sin impedimento que bloqueen la acción ni restricciones que lo obliguen a actuar de una determinada forma, ¿ya? Él puede actuar como lo desee, siempre y cuando su actuar pueda ir de la mano con lo que la ley no va a prohibir, es decir, tiene que hacer todo aquello que la ley no prohíba, que la ley lo permita, ¿ya? Y todos esos derechos civiles que la ley lo permite, él lo va a encontrar, o el ser humano lo encuentra en la Constitución Política del Perú. Los derechos civiles podríamos entender como la libertad de la persona, la libertad de la expresión, libertad de pensamiento, de fe, derecho de propiedades personales, a establecer contratos válidos, o el derecho a la justicia, derechos civiles, ¿no? Todo ello, como te mencioné, está, y obviamente pues los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, derecho de datos personales, integridad, derecho de autor, todos estos están comprendidos dentro de los derechos civiles que podríamos encontrar en el capítulo primero de la Constitución. Luego, otro derecho que tienes como ciudadano, una pregunta antes de continuar, ¿a partir de qué edad ya se te considera como ciudadano? ¿O a partir 18. de 18. 18, seguro? 18. No, a partir de Desde que naces. ciudadano o 16. ¿Seguro? desde que naces. Desde que ¿Y a partir de Desde que qué? ¿A naces. partir de qué? Es que no desde escuché que la pregunta. naces, Desde que naces. tú eres un ciudadano. Ahora, ¿cuándo tienes recién la opción de votar, de participar activamente en bien de la sociedad? Ya es a partir de los 18 años. Pero tú eres un ciudadano desde que papá y mamá pues te colocan el nombre, el apellido y ponen tu piecito ahí en la partida, ya listo, porque lo que primero que pones es el piecito. Y es a partir de ese momento que tienes tu DNI amarillo, ya eres un ciudadano más, ya para el Perú cuentas, ¿listo? Pero a partir de los 18 años que tienes ya el DNI azul es donde ya puedes tú, de manera individual, de manera autónoma, puedes tomar tus propias decisiones. Pero si hablamos de ciudadano, tú eres ciudadano desde que naces. Ahora, cuando hablamos de derechos políticos, son los derechos políticos, la libertad para decidir libremente, participar activamente en los asuntos públicos relacionados con los derechos políticos, ¿no? Como por ejemplo el derecho de sufragio, el derecho de ocupar cargos públicos. ¿A partir de qué edad puedes sufragar, sabes? Desde los 18. 18. Nuestros derechos políticos están consagrados también en la Constitución Política del Perú. Esto podríamos encontrar en el capítulo 3
artículo 30 hasta el 38. Ahí se mencionan todos los derechos políticos que tienes tú como ciudadano. Ahora, en cuanto a los derechos sociales, ¿no? Se menciona que son aquellos que nos produce la sociedad, es decir, los derechos sociales van desde el derecho a un mínimo bienestar y seguridad económico hasta el derecho a compartir plenamente el patrimonio social, viviendo como seres civilizados, de acuerdo a lo que manda la Constitución, de acuerdo a los patrones vigentes de la sociedad. Esto también se encuentra en la Constitución Política del Perú, en el capítulo 2, artículo desde el 4 al 29, es donde están los derechos sociales del ciudadano. ¿Listo? Estos derechos, esos 3 derechos iniciales que vamos a trabajar, son considerados, o bueno, en sí la primera es un derecho fundamental. Los derechos, ¿por qué? Porque aquí está tu derecho a la vida, tu derecho a tus datos, etcétera. Pero a partir de los derechos políticos y sociales, ya que ejerces a partir de los 18 años en las que tú puedes decidir y puedes volver un ciudadano autónomo. Ya tienes la capacidad de decidir, de elegir, de participar en un partido político que tú creas que es conveniente y te va a beneficiar de alguna manera. ¿Ya? En cuanto a los derechos sociales, podríamos dar ejemplos como la vivienda, la educación, que como te darás cuenta, pues social, porque no solo lo vas a disfrutar tú, sino que es una preocupación de toda la sociedad y por eso es social, porque va a beneficiar, si es que la educación mejora, la seguridad social mejora, no solo uno va a ser el beneficiado, sino todos en sí, todos los que componen esa población, la justicia, la dignidad, la calidad de vida, las labores, ¿no? Las oportunidades laborales, las culturas. Entonces, para poder de alguna manera desempeñar estos 3 derechos, tenemos que entender que como ciudadanos, aparte de tener derechos, también tenemos responsabilidades. Y son justamente las responsabilidades ciudadanas. Y estas responsabilidades, ¿de qué comprenden o a qué se refieren? A las acciones o conductas que deben adoptar los ciudadanos para contribuir al bien común, ¿ya? En bien de la sociedad, a la redistribución de las riquezas, al sostenimiento de la administración del Estado y principalmente para garantizar el ejercicio de sus derechos y el de todos los individuos que componen la comunidad política o, por ejemplo, al grupo social que pertenece, pues, ¿no? Entonces, de eso es la clase de hoy, una clase súper cortita, sobre la ciudadanía. Entonces, a ver, vamos al momento que, como he visto varios atentos, Yair, ¿cuántas clases? ¿Por qué me quiere hacer bullying? Bullying, Yair, sino que te he quedado sin nota de literatura y necesito ponerte una nota aquí. Vaya, Claro, pues. Dime, ¿cuántos tipos de derecho he mencionado ahorita? 3, político, social y civil. Listo, muy bien. Lucía, sí, Lucía, no te preocupes, ya te vi. Lucía, dime, ¿en qué capítulo de la Constitución encontramos los derechos políticos? Después sigues tú, Carly. ¿En el 2? Muy bien, no, los derechos políticos en el capítulo 2. No, ¿en qué capítulo están los derechos políticos? 30, 38, ¿ves? Ya, pero ¿qué capítulo? Esos son los artículos, ¿qué capítulo? En el capítulo 3. En el 3. Claro, ¿y de qué tratan mis derechos políticos? Que puedes votar y te pueden elegir como cargo público. Ya puedes participar activamente en el derecho al sufragio y puedes obtener también algún cargo público, claro, porque ya eres mayor de 18 años. ¿Y de qué tratan los derechos civiles, Joaquín? Joaquín, Los derechos civiles. sí. Un ejemplo de derechos civiles, o dos ejemplos. ¿Cero? ¿Nada? A ver, Gianfranco.
Dos ejemplos de derechos civiles. Perdido en el espacio. Sebastián. Derecho a la vida. Ya. Otro. Derecho de autor. Ya, también, muy bien. Listo. Ya. Derechos sociales. ¿A qué se refiere Kerly? ¿Kerly? Kerly. Simi, ¿A qué se refieren los derechos sociales? O si no lo puedes aplicar, dame dos ejemplos de derechos sociales. Kerly. no sé. Oh, Bruno. ¿Sociales? Sí. Derecho a la seguridad pública y educación. Claro, que podríamos entender o podríamos relacionar los derechos sociales con aquello que no solo nos va a beneficiar a nosotros, como dice, sociales, va a beneficiar a toda la sociedad, pues, ¿no? Y dentro de ella, pues, están los derechos de la educación, en la que en una escuela, el mejoramiento de una escuela no me va a beneficiar solo a mí, sino a todos aquellos que asistimos. Y ahí va a ser básicamente todos los que vivamos alrededor de ese colegio, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta ha sido la clase de hoy. ¿Tienes alguna pregunta? Es una clase, Tan fácil, Miss, leer esto. una clase cortita. Hasta aquí viene tu examen. Fácil. Examen. ¿Preguntas? Porque yo sí voy a preguntar. ¿Todo claro? Miss, ¿qué iba a hablar del presidente? ¿Cómo? ¿Qué iba a hablar del presidente? De la otra semana, no sé. No. Yo le había preguntado de forma general a todos. ¿Qué es lo que, si estaban atentos a las noticias y sabían del último cambio? Y el cambio, justamente lo mencionó Nayeli, pues ese cambio que hizo con el tema del calendario, que dijo que iban a ser días hábiles, cuando nosotros ya en el calendario pues lo habíamos tomado como feriado. Entonces, solamente era una pregunta. No es que voy a preguntar ni vamos a trabajar de ese tema, sino que era una pregunta para saber qué tan informado estás. Nada más. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, ¿preguntas? Ya, yo sí voy a preguntar. Entonces, Yusi, enciende tu micrófono. Aquí estoy. Listo. ¿Sí, Miss? Yusi, ¿cuál es, Sí. qué es ser ciudadano? Ciudadano es en sí, hay cómo explicarlo. Utiliza tus palabras, por favor. No Ya. vas a estudiar. No, estoy acá con mis palabras. Ser ciudadano significa que un sujeto autónomo que tiene derechos y deberes. Por ejemplo, Por ejemplo, tiene derecho a la vida, a tener derecho de autor, y su deber es para el beneficio del bien común el bien. o Ya, para la sociedad. muy bien. Nayeli. Simi, Nayeli, ¿por qué estás escondida? Nayeli, ¿a qué se refería con las responsabilidades ciudadanas? Perdida en el espacio. Lucero. ¿Dónde encontramos, ya para cualquiera, dónde encontramos estos derechos? ¿Dónde están consignados? Primer capítulo. La En las Constitución leyes, política en las de, leyes. Constitución política del Perú. En la Constitución Política del Perú. Muy bien, chicos. El tema ha sido pequeñito, como te mencioné. No puedo dejarte tarea porque estamos en semana de evaluaciones. Pero lo que sí te puedo decir que es hasta aquí viene tu examen, ¿ya? Con este tema estaríamos finalizando cívica. Con el tema que trabajamos en la mañana finalizamos ya literatura. En razonamiento verbal nos falta un tema. En literatura, bueno, ya terminamos. En lenguaje sí nos falta todavía 3 temas. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, te voy a recordar, por favor, que a las 8 de la noche hay una escuela de padres que es sumamente importante y se va a considerar la asistencia, ¿ya? Entonces, por favor, coméntale a Miss, ¿es obligatorio?
Para ti no, para tu mamá, tu papá. Miss, ¿hay tarea? De acá no, hijo, de cívica no. ¿Listo? Para ti no, Yair, pero para Ya. tu papá sí es obligatorio. ¿Listo? Avísale que va a ser por Meet para que vayan descargando la aplicación. No va a ser por Zoom. ¿Ya? ¿Por dónde? Por Meet. Acá, a ver, espérame, déjame. Mándalo por el WhatsApp de Faldo. Miss, ¿y por qué por Zoom no? Está en el WhatsApp de Google Meet, dice. Ahí está. Está en el WhatsApp de papás. ¿Ya? En el aplicativo para que no haya ninguna justificación. ¿Por qué por Zoom no? Me imagino que es por la capacidad, Kerly, porque está dirigido a todos los padres de nivel secundaria. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día lunes. Cuídense. Chao, chao. Miss, cuídese. Bye. Chao, me Cuídate, cuídese. Miss. Nos vemos.